Pues es una decisión que se da de manera atípica en una sala plena hoy lunes, porque generalmente en la Corte Constitucional pues son habitualmente los miércoles. ¿Y qué ha determinado la Corte? Ha acogido la ponencia de dos magistrados, fue una ponencia conjunta de Natalia Ángel Cabo y José Fernando Reyes, que proponía tumbar el decreto 1085 expedido por el presidente de la República, Gustavo Petro, con el cual se declaraba una emergencia social, económica y ambiental en el departamento de La Guajira. Recordemos que el propio presidente viajó con un equipo de ministros analizando la cruda y difícil situación de La Guajira, por lo cual pues con este decreto tenía facultades extraordinarias pues para realizar todo tipo de cosas, para actuar de manera inmediata, específicamente en el saneamiento básico. Pues la Corte, con una votación de 6 contra 3, pues decide tumbar esta emergencia. Un dato importante, el efecto es diferido, es decir, en un año el Congreso y el Gobierno tienen para que específicamente le pongan la lupa al saneamiento de agua. Veamos lo que dice el comunicado oficial de la Corte Constitucional. Exhortar al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ordinarias adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira, y con ello se garantice la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa zona del país. Asimismo, para que se fortalezcan las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en materia de cambio climático y le asignen los recursos que las circunstancias demanden. Felipe, sobre este mismo tema, una pregunta que tenemos muchos, y es ¿qué pasa entonces con el cobro de la sobretasa en la factura de energía? Recordemos 1.000 pesos para estratos 4, 5 y 6, 5.000 pesos para comerciantes e industriales, que ya comenzó a cobrarse en la factura del mes anterior. ¿Qué va a pasar? Andrea, es una pregunta fundamental y se la hemos hecho a varios magistrados de la Corte Constitucional, y eso es bueno explicarlo, Andrea. Se habla de que se cae el decreto 1085, que sería como el decreto madre. De ahí se desprenden otros 10 decretos donde está el cual usted me está señalando, el de la tarifa. Esos no se han caído. Es importante dejar en claro, no se han caído y van a ser objeto y estudio por parte de toda la sala plena de la Corte Constitucional, analizando este tema de las tarifas, qué va a pasar con el dinero, si se devuelve, si no se devuelve, sino que como lo informaba al inicio de esto, es una decisión atípica debido a que se tumba el decreto madre, pero siguen vivos los otros 10 decretos donde se ordenan distintos tipos de medidas como las tarifas, el tema de contratación y otras acciones inmediatas para el cambio climático, que será pues en este momento el nuevo objeto de estudio de la Corte. ¿Qué va a pasar con esas tarifas y con los otros 10 decretos que salieron de este decreto madre que hoy tumba la Corte Constitucional? Eso es toda la información desde el centro de Bogotá. Felipe Quintero, Noticias RCN. Pues Felipe, mire, ya hay reacción del gobierno. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, asegura que respetan la decisión de la Corte Constitucional. Nos dan un año para utilizar los instrumentos que hemos planteado en los decretos de emergencia, y al cabo del año tenemos que tener listas las leyes que mantengan una acción continuada sobre La Guajira. Respetamos la decisión de la Corte y nos adecuamos a esa decisión. Y nos vamos a esta hora al Congreso de la República, donde ya se escuchan las primeras reacciones de diferentes partidos políticos. Catherine, ¿qué dicen? Hola, muy buenas tardes. Pues miren, los primeros en reaccionar han sido algunos de los integrantes del pacto histórico, quienes señalan pues que entonces empezarán a hacer lo propio para que esas decisiones pasen aquí por el Congreso de la República. También se han presentado algunas reacciones de partidos de oposición como el Centro Democrático, donde señalan que advirtieron desde un principio la inconstitucionalidad de esta medida que había adoptado el presidente Gustavo Petro. Por otro lado, dicen que la normalidad en La Guajira, que ahora es una anormalidad para el gobierno, pues debería ser atendida de manera estructural y con muchas decisiones que deberían salir desde el gobierno de manera institucional. Esto dijeron. No es la primera vez que a un presidente le tumban este decreto o le evitan la prórroga, aduciendo un principio que yo llamaría una anormalidad normal. Si bien es anormal lo que está sucediendo en La Guajira, lo cierto es que en los últimos meses no ha cambiado nada, es una situación que viene de años. En este sentido, nos queda un año para legislar en el Congreso y hacer las reformas legales que sean necesarias para atender la situación estructural
de problemas socioeconómicos en La Guajira. Pues la verdad hay que conocer en detalle qué es lo que dice la Corte. Se está hablando aquí de unos efectos diferidos, entonces habría que conocer en detalle qué es lo que ha definido la Corte Constitucional. Pero obviamente esto, pues lo que evidencia es que están empezando a operar los frenos y contrapesos constitucionales a propósito de la improvisación. Pero llama la atención de que el fallo no es desfavorable al gobierno porque le da un efecto diferido al fallo, es decir, el decreto que declara la emergencia tiene validez por un año. Miren, los partidos políticos también han dicho que como esta decisión acaba de salir, pues se van a tomar el tiempo para revisarla acuciosamente y entonces desde el Congreso tomar las acciones que así corresponden.